Bueno, en relación a esta cuestión, comentarte que el conocimiento astronómico en el que se cimentó lo que se denominaba el arte de navegar o de marear, como también se le denominaba en el siglo XVI, tenía su base en los antiguos tratados medievales que no solo se siguieron utilizando, sino que además fundamentaron los nuevos descubrimientos de la decimosexta centuria. Entre ellos, los libros del saber de astronomía del rey Alfonso X el Sabio tuvieron un puesto de honor en los anaqueles de las bibliotecas privadas bajo medievales, ¿no? Y de la primera época de la era de los descubrimientos. De tal forma que podemos afirmar que el pozo dejado por la antigua tradición marítimo-mercantil de los reinos peninsulares, unido al descubrimiento y conquista del continente americano, provocó un resurgir de la ciencia náutica a lo largo de todo el siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII, ¿no? Un momento que además, cronológicamente hablando, se caracteriza por la edición de numerosas publicaciones relacionadas con ese arte de marear, que esto es la cosmografía, la geografía y la cartografía, tratados de náutica que fueron utilizados tanto por los pilotos como por los comerciantes, e incluso fueron libros de lectura habitual entre miembros de la nobleza y la realeza aficionada a la literatura científica o la lectura científica, como el caso de Felipe II. Podemos así afirmar que la cartografía con la que se iniciaron los viajes de descubrimiento y exploración fue aún limitada, pero que ese conocimiento que era acumulativo, que se iba acumulando, por eso decimos acumulativo, expedición tras expedición, y que se atesoraba ese saber en la Casa de la Contratación ubicada en Sevilla, hizo que a mediados del siglo XVI ya la cartografía fuera bastante precisa y sobre todo ya a la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Y como también se suele afirmar, en una expresión que puede parecer grandilocuente, pero que es muy cierta, Europa en el siglo XVI aprendió a navegar en los libros de náutica castellanos, ¿no? Y esto es así. La cartografía era diferente, la cartografía era secreto de Estado y no se difundía, solamente se utilizaba, era de consumo interno, puesto que su difusión era considerada un crimen de lesa majestad y como tal era perseguido y castigado, ¿no? Pero la cartografía que conservamos es muy precisa y desde luego lo que es muy interesante es hacer un análisis. Con eso termino la primera parte de esta pregunta. Es muy interesante ver cómo se va acumulando ese conocimiento, vuelvo a la palabra acumular, en los diferentes ejemplos cartográficos que tenemos desde los primeros, desde ese bojeo de la isla de la Española hecho en el primer viaje de Cristóbal Colón, hasta los mapas ya de finales del siglo XVI que muestran una cartografía de América, por lo menos en sus costas, bastante precisas. Otra cosa es el interior del continente. Pues al continente americano y al espacio insular del Océano Pacífico, Filipinas, Marianas y otras islas situadas en el Océano Pacífico que también fueron visitadas o que con posterioridad, como Filipinas y parcialmente Marianas, fueron colonizadas, se trasladaron muchos de los mitos europeos procedentes de la antigüedad clásica. Así encontramos relatos que hablan de Amazonas, Esquiápodes y otros seres míticos como también pueden ser los gigantes, los famosos gigantes, ¿no? Este traslado de las mitologías, de los seres fantásticos de la mitología clásica, del mundo clásico al mundo americano, se va a ver complementado porque en el propio espacio indiano, el propio espacio geográfico indiano, genera también sus propios mitos. El Dorado, el país de la canela, la fuente de la eterna juventud, las ciudades de Cíbola, la ciudad de los Césares, todos estos mitos aparecen en la cartografía también de determinados ejemplares cartográficos del mundo americano, ¿no? E incluso encontramos que esos mitos perviven después en el tiempo. Por supuesto, son motores de expediciones y todas las conocemos, no es el momento ahora tampoco de desgranar una por una, pero fueron muchas las expediciones que se enviaron en busca del Dorado, en búsqueda del mítico país de la canela, en busca de la fuente de la eterna juventud, en busca de la fuente de las 7 ciudades de Cíbola, es decir, el mito, como siempre, es uno de los motores de las expediciones, ¿no? Saber si eso que se ha pensado que existe, existe de verdad, ¿no? Y algunos de esos mitos perviven más allá de la propia era de los descubrimientos. Por ejemplo, por poner solo dos casos, ¿no? En el famoso mapa de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, gran cartógrafo del siglo XVIII, hecho en 1775, publicado en 1775, impreso, perdón, no publicado, impreso en 1775, aparece aún la laguna a la que se atribuye el origen del Dorado, a pesar de que es un mapa perfecto, quizá el mapa mejor hecho de América en todos los tiempos, hasta la llegada de los instrumentos de medición contemporáneos, obviamente, ¿no? Es un mapa maravilloso, es un mapa que todos conocemos, pero que todavía incluye ese mito que es la laguna del Dorado en el norte de la actual Sudamérica, ¿no?
desde el punto de vista geográfico, hablando desde el punto de vista geográfico. Y otro mito que pervive es la famosa ciudad de los Césares, mito vivo al menos hasta la primera mitad del siglo XVIII, concretamente durante el reinado de Felipe V, donde un capitán, Ignacio Pinuer, aseguraba haber encontrado esa ciudad de los Césares y había sido acogido durante un tiempo en una convalecencia, etcétera, por esos césares que eran realmente, según su descripción, gigantes, ¿no? Personas de una estatura mayor de los seres humanos y que además vivían en un espacio verdaderamente sorprendente, ¿no? Esa ciudad, ¿no? Y él lo cuenta todo en un memorial que envía al rey Felipe V y que se conserva en la Real Biblioteca en el Palacio Real de Madrid. La ciudad de los Césares ese mito tendrá sus secuelas incluso ya en el siglo XX y la literatura, sobre todo chilena, pero también argentina, ha trabajado sobre esta cuestión. Por lo tanto, los mitos, igual que estuvieron presentes en la cartografía bajo medieval y alto medieval en el mundo europeo, van a traspasarse después a la cartografía del mundo americano, aunque es verdad que con el avance de los conocimientos y de los descubrimientos, esos mitos se van desplazando, ¿no? Y a veces ya llega un punto en que desaparecen con estas, por ejemplo, dos reminiscencias, podríamos decir alguna más, que acabo de mencionar, la Laguna del Dorado, o la creencia que la Laguna del Dorado era esa, y que aparece en el mapa de Cruz del Cano y Olmedilla, y la creencia en la ciudad de los Césares, con el ejemplo bien conocido, por otra parte, para los especialistas en esta cuestión, del capitán Ignacio Pinuer y su famoso memorial al rey Felipe V. Pues esa es una pregunta muy interesante que nos obliga a pensar de una manera diferente cómo se produce ese contacto, que es desde luego muy distinto al que la historiografía más tradicional nos ha presentado, ¿no? Los pueblos oceánicos eran todos poseedores y siguen siéndolo de una dilatada historia, de una riquísima cultura, una gran diversidad en todos los sentidos, lingüística, fenotípica, cultural, etcétera, ¿no? Y otra de las cuestiones que quiero singularizar es que el Pacífico era una verdadera autopista de comunicaciones mucho antes de la llegada de los primeros nautas europeos, en este caso el viaje de exploración de Magallanes Elcano, que conecta el continente americano por primera vez por primera vez en época de los descubrimientos, sobre ese tema también podríamos hablar ampliamente, con el Océano Pacífico y las islas del Océano Pacífico. Y sobre todo conectar el mundo europeo con ese Pacífico interior, ¿no? Las Islas Marianas y luego Filipinas, etcétera, ¿no? Más allá de que el conocimiento de estas tierras era un conocimiento que desde el sudeste asiático, pues evidentemente ya aparecían en las cartografías de las localidades, de los locales, ¿no? También siempre pensamos que los primeros mapas que representan estos territorios son los mapas europeos, pero realmente tenemos mapas de época anterior, sobre todo mapas chinos, que representan la costa asiática con bastante precisión, ¿no? Los contactos fueron de todo tipo, las descripciones que tenemos primeras de los viajeros, las de Pigafetta, Maximiliano de Transilvano, Albó, que son los primeros que van en la expedición de Magallanes, entre otros varios, que dejan testimonio de esos contactos, van desgranando esos contactos y cómo se producen en medio de a veces la incomprensión mutua que conlleva a veces también momentos de tensión que después desencadenan en momentos de gran gravedad, como puede ser la propia muerte de Magallanes en Mactán, ¿no? En cualquier caso, para los y las historiadores, ¿no?, actuales que nos dedicamos al estudio del Pacífico, es de mucha utilidad y de mucho interés analizar en profundidad la percepción que se tuvo de las poblaciones oceánicas a través de estos cuadernos de bitácora, de estas relaciones, de estos memoriales, de estas crónicas, como la de Antonio de Pigafetta, que nos dan informaciones bastante interesantes de esas poblaciones en el momento del contacto, a partir de 1519, entre 1519 y 1522, ¿no? Y sobre todo nos permiten hacer después una análisis también etnográfico de esas poblaciones en el momento del contacto, poblaciones que todavía hoy en día pues siguen existiendo, ¿no? Y sobre todo lo más interesante es eso, pensar en ese gran océano como un intercambio como un océano de intercambios, ¿no? Como un gran espacio de comunicaciones que ya estaba comunicado antes de la llegada de los europeos. Yo creo que con eso
creo que puedo cerrar la respuesta a esta pregunta. Creo que cuando estudiamos el Pacífico y cuando enfrentamos el estudio del Pacífico, no solamente debemos tener en cuenta las fuentes europeas, sino también las propias fuentes, en este caso arqueológicas y también de tradición oral, de las poblaciones insulares. Y solamente así estamos avanzando en las últimas décadas en el conocimiento más preciso de cómo vivían estas poblaciones en el momento de producirse el contacto, bien en el siglo XVI, bien en el XVII o en el XVIII o incluso en el XIX, ¿no? Porque esos contactos fueron variando en intensidad con España, con Portugal, con Japón, por supuesto, ya en el siglo XIX, pero antes con Inglaterra, con Francia, con Holanda también, y desde el sudeste asiático hasta todo lo que es la Polinesia, la Melanesia y la Micronesia. Yo creo que la combinación de esas fuentes nos da una visión mucho más holística y, por lo tanto, mucho más precisa de la importancia de esas poblaciones y de sus tradiciones, etcétera, muchas de ellas perdidas por efectos de la colonización posterior.